Bienvenidos. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la taxonomía y la sistemática binomial. La taxonomía es la ciencia encargada de clasificar a los organismos vivos, para lo cual va a contar de dos partes. La primera la conocemos como nomenclatura. La nomenclatura va a ser la encargada de asignar los nombres a los distintos organismos, plantas, animales. La característica de esto es que los nombres van en relación al aspecto físico o a alguna función y de que sea única, que sea identificatoria de esta especie, animal o vegetal. Tiene que ser en relación a las características. No podemos inventarnos un nombre, no se puede coger un nombre al azar. Debe de estar relacionado a las características del individuo. Otra también que debemos de saber es que estos nombres van a ser únicos. La taxonomía es la ciencia encargada de describir, identificar y en base a estos dos aspectos va a clasificar en un orden jerárquico. Cada uno de estos niveles, como escaloncitos que se va a ir subiendo, se la va a llamar como categorías taxonómicas. Nunca se olvide, la taxonomía es el encargado de describir. Vemos una plantita, describimos su color, tipo de hoja, flores, aroma, frutos, todo lo que se pueda describir. En relación a esa descripción vamos a ir identificando con cuál especie vegetal que ya conocemos se parece. Digamos que tiene unas hojas envanaidoras, se parece a esta planta de acá, o es una enredadera, se parece a la de acá. Y en relación a estas cosas similares que vamos a ir encontrando, la taxonomía las va a clasificar y va a decirnos esta planta por estos aspectos pertenece a este grupo. Lo clasificamos. Y cada grupo se llama categoría taxonómica o taxón. Y la nomenclatura, una vez que ya identificamos en qué grupo pertenece dicho organismo, ingresa a la nomenclatura y nos dicen, ah, mira, esta planta se caracteriza por tener un color tomate y no tenemos más plantas de este color. Entonces, eso es lo llamativo, eso es lo interesante, eso es lo único. Ese carácter vamos a colocarle como nombre identificario de esta planta. Vamos a ver una pequeña como historia de dónde nace la taxonomía. No es algo que apareció de golpe, sino es una ciencia que ha tenido un gran proceso. ¿Quiénes son los dos principales representantes de la taxonomía? Fue Aristóteles y Teofrasto. Aristóteles, en muchos de sus caminatas, se dio cuenta que había diferentes características entre las plantas y los animales. Entonces él decidió clasificar por primera vez dividiendo animales y plantas, tomando como diferentes características color, ejemplo, las plantas son verdes. Entonces Aristóteles si observaba algo sésil que no se movía, que era de color verde, él nos lo decía, es una planta. Pero si era algo verde con movimiento, ya nos decía es un animal. Fue una clasificación simple, a partir de lo que él observaba. Terminó de clasificar plantas y animales y decidió dar un extra a la ciencia, que fue la clasificación de plantas con flores y plantas sin flores. Después de la clasificación de Aristóteles aparece Teofrasto. Teofrasto clasifica exclusivamente a las plantas, pero en relación a su uso, haciendo más énfasis en plantas medicinales. Teofrasto nos sacó un libro en donde él nos decía, ejemplo, dolor del estómago, tales plantas en tales cantidades buenísimas para aliviar ese dolor, dolor de cabeza, si tiene alguna enfermedad pulmonar, él nos comenzó a dar un módulo de esta forma. Inclusive en medicina, Teofrasto es considerado como uno de los principales representantes
y se lo estudia bastante. Estas fueron las dos clasificaciones básicas y como que las más reconocidas que se dio. Sin embargo, estas clasificaciones se las fue utilizando durante mucho tiempo, pero tenía una pequeña como que problemita que no se había solucionado y que no lo habían notado hasta que aparece el señor Carl Linneo. ¿Cuál es el problema? El señor Linneo aparece mucho tiempo después de Aristóteles y Teofrasto, y este señor era un botánico, le encantaba estudiar sobre las plantas. En esa época se dio el boom del descubrimiento de especies vegetales. Pero el señor Linneo se dio cuenta de algo. En la época de él no había redes sociales. Entonces, ellos dedicaban mucho tiempo de su vida investigando algo para luego publicarlo. Oh, sorpresa, el señor Linneo se dio cuenta de que en el mundo de la botánica había investigadores que dedicaban mucho tiempo de su vida a una supuesta nueva especie vegetal que consideraban, pero al momento de publicarlo se llevaban la sorpresa de que esa especie ya era conocida, que ya tenía, ya se sabía, ya se tenía la información sobre ello y que no era un descubrimiento nuevo. Así se pudo dar cuenta que hubieron científicos que perdían mucho tiempo de su vida asumiendo que era una nueva especie vegetal cuando en realidad era lo mismo. Un ejemplo, aquí nosotros, en el Ecuador, nosotros le llamamos a esta fruta aguacate. Si me voy a otro país le llaman palta. Si yo no sé, sí, yo sé que es palta porque lo he visto en internet, pero en esa época que no había internet, si venía un señor y me decía, esto es palta. Chuta, entonces yo decir, yo no he leído en ningún libro, yo no he visto, yo ni he escuchado, es una nueva planta. ¿Qué es lo que pasó en la época del señor Linneo? Entonces los investigadores asumían que era una nueva especie vegetal, cuando en realidad era la misma. ¿Qué fue lo que propuso el señor Linneo? El sistema binomial, que esto significa ya no simplemente clasificar en un grupo, tiene hojas, es de color verde, tiene una raíz, tiene flores, ya es una planta, sino que nos dice, oigan, necesitamos, es urgente que cada planta, animal, tenga un nombre propio, un nombre que no se pueda repetir en ninguna otra parte del mundo. Y aparece el sistema binomial, el cual está compuesto por dos términos, que es el género y la especie. Como usted puede verlo a nuestro lado derecho, hay tres ejemplos. Yo le puse el Sea maíz, Canis lupus, Panthera onca. Sea maíz se refiere al maíz. Usted, si se va a Estados Unidos, si se va a Europa, si se va a China, Tailandia, Australia, África, donde se vaya, el nombre científico sea maíz no cambia. Sigue refiriéndose a la planta de maíz. Canis lupus son los lobos. Pantera onca es el jaguar. A donde nos vayamos, esos nombres le pertenecen a esa especie. Una característica es que los nombres propios están en latín. Por eso los nombres usted no nos suena. Un Canis lupus, ¿de dónde, verdad? ¿Por dónde un Pantera onca? Son las características de la especie en latín. ¿Por qué están en latín? Porque en ese momento el latín era el lenguaje de la ciencia. Por eso se estableció que cada organismo, por más pequeño que sea, debería de tener un nombre propio en latín, que es algo que lo mantenemos hasta nuestro tiempo. Si se llegase a descubrir una nueva especie vegetal o animal, se le debe de asignar un nombre propio que debe de contener características de su género, de su especie, y este nombre debe de estar en latín. ¿Quién es el que nos propició esta característica del sistema binomial? Carl Linneo. Gracias a este señor, ahora nosotros tenemos
nombres científicos para plantas y animales, también para bacterias. ¿Cuáles son las categorías taxonómicas? Son 8 categorías taxonómicas que tenemos, que vamos como diferentes grupos grandes hasta lo más pequeño, viendo las características. ¿Cuáles son esas categorías? El dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. El género y la especie es lo que se toma en cuenta para la clasificación binomial, son los aspectos más únicos. Ejemplo, un dominio. Nos vamos al tipo de célula. En un dominio, los humanos y las plantas ingresamos, porque los dos tenemos células eucariotas. Me voy al reino. Ahora son características ya no solo en las células algo tan amplio, ahora quiero algo más pequeño. Me voy al reino. Humanos no hacemos fotosíntesis, las plantas sí. Entonces ya es una característica más profunda de esos individuos. Ya nos pertenecemos al mismo reino, sí al mismo dominio, pero no al mismo reino. Nos dividimos. En el filo vamos a tomar características aún más específicas. En la clase igual vamos a ir viendo lo más similar para ir descartando y agrupando solamente a los individuos que pertenezcan a esa misma población, igualitos, hasta llegar a la especie. Usted tiene a este lado el ejemplo de la clasificación taxonómica de un lobo. Dominio nos dice que es Eucaria, reino Animalia, filo Chordata, la clase es Mamaria, el orden Carnívora, familia Canidae, género Canis y el nombre de la especie Canis lupus. Que a donde nosotros nos vayamos, el lobo siempre va a ser Canis lupus. Así que si una persona asume que descubrió una nueva especie de un animal y coincide con las características de este, se puede dar cuenta que no es una nueva, que ya existe esta especie. El video de la clase de hoy termina aquí. Espero que se haya comprendido y que tengan claro.